Continúo entonces, ¿sí? Nada, lo último que les había dicho era que la cantidad de soluto que necesitaba pesar o masar, como quieran, para poder tener o para poder generar 150 centímetros cúbicos de solución es 7,5, ¿sí? Pero fíjense que siempre esto, por eso que les expliqué primero lo que era la regla de tres simple. Fíjense que son reglas de tres. Cuando esto se complica un poco más, cuando el ejercicio se hace más heavy, ahí está su compañera que dio final de testigo, cuando esto se pone más heavy son más reglas de tres, pero siempre son reglas de tres, ¿sí? Concatenadas, si se quiere. Pero siempre la lógica es la de la regla de tres simple, es decir, un dato conocido y abajo la incógnita y así. ¿Está bien? Esto, si ustedes quieren, yo lo que quería hacer era sacarles esta resolución y ponerles esta, pero si nada, no se las voy a sacar. Les voy a generar como un nuevo documento donde ustedes van a ver esta resolución negrita y roja, que es la que hicimos nosotros. Capaz que es mejor. Fíjense que yo me había tomado todo el trabajo de hacer esto. Cuando terminamos la clase en su momento con estos chicos, ven que yo para cada uno de los ejercicios como que hice todo esto, ¿ven? Como que fue hermoso. Pero es exactamente lo mismo que hicimos nosotros, es lo mismo, no hay diferencia. Bien, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer este otro ejercicio. Bueno, acá, oh, hermoso como lo hice. Bueno, esperen que lo voy a copiar abajo y lo vamos a hacer solos nosotros, porque si no está todo escrito y quiero que lo hagamos nosotros solitos. Acá se puso más heavy, ¿eh? Esto ya está heavy metal. No sé si era una tarea, esto no sé qué era, pero bueno. Bien. Vamos a sacar esta flechita y vamos a empezar. Dice, se tiene una solución al 5% masa sobre masa, también denominado 5% peso en peso, también puede aparecer. Esto recuerden que es un desastre, porque peso no es lo mismo que masa, ¿sí? O sea, ya lo hablamos esto. De hecho, les cuento que ayer tomé final de los chicos de física, que están en tercero, y una de las chicas me dijo, bueno, uno cuando masa una sal, la me dijo masa. Uno cuando masa una sal. No me dijo uno cuando pesa una sal. Nada, les quería contar eso, para que se pongan contentos. Bueno, se tiene una solución al 5% masa sobre masa y me pide calcular esto. La cuestión es que acá, sin leer lo que me pide calcular, fíjense que lo importante es esto. Es esto, este dato, ¿sí? Que a mí me va a servir para hacer las reglas de tres. Este dato es nada más y nada menos que la concentración, ¿o no? Y es lo que me va a servir a mí para poder calcular todo. Es mi dato conocido, ¿sí? Es mi dato del enunciado. Yo, cuando ustedes empiecen a hacer esto y me digan, no sé cómo armar la regla de tres, siempre les voy a decir, fíjate que en el enunciado tiene que haber un dato, una referencia. Algo tiene que haber, si no, está mal hecho el ejercicio, ¿sí? En este caso, que sea 5% masa sobre masa implica que yo tengo 5 gramos de soluto, cada 100 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, este es mi dato conocido, si quieren lo podemos poner en amarillito como estaba acá. ¿Sí? Está. Y ahora vamos a ver qué es lo que me pedía en la línea de abajo, digamos, ¿sí? Ahí está. Dice que yo tengo que calcular la masa de dicha solución, ¿sí? Es decir, yo tengo que calcular una masa de solución, ¿ven? La masa de dicha solución que contiene 1 gramo de soluto. Entonces, si yo tengo 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, ¿sí? 1 gramo de soluto va a estar en ¿cuántos gramos de solución? Ven que las preguntas y todo sale del enunciado. Yo no estoy inventando nada, simplemente estoy leyendo con tranquilidad y estoy elaborando mi regla de tres. ¿Sí? Entonces, acá en la X, vamos a hacer esta cuentita y obviamente, si 5 está en 100, 1 es 100 dividido 5, ¿no? ¿Sí? Esto me va a dar 20 gramos de solución. ¿Sí? Era como sencillito. Este es mi ejercicio.
Perfecto. Este ejercicio chiquitito, el A, es como parecido a lo que veníamos haciendo, ¿sí? No tiene ninguna cosa media extraña. Vamos a hacer el de abajo, que ya tiene como un tonito un poquito más, ¿sí? Acá lo que me está pidiendo es la masa de solvente. Entonces acá, fíjense que en mi regla de 3 simple que yo armé arriba, en esta expresión, que yo les dije que la íbamos a utilizar porque era nuestro dato conocido, fíjense que acá no aparece el solvente, ¿sí? Ni acá, ni acá. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacerlo aparecer. ¿Por qué tengo que hacer aparecer el solvente? Porque en la B ya me habla del solvente. En la B me está preguntando, ven que dice calcular la masa de solvente. ¿Sí? Entonces ya no es como en el primero, que yo tenía solución y tenía soluto y éramos todos felices. Acá tengo que hacer una conversión. Tengo que hacer aparecer algo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hacer aparecer el solvente? Bueno, lo puedo hacer al principio o al final, donde ustedes quieran. Pero vamos a hacerlo al principio como para que lo miren. Si yo tengo 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, ¿cuánto voy a tener de solvente en este caso? 95. 95. Exacto. Yo voy a tener 5 gramos de soluto cada 95 gramos de solvente. ¿Sí? Eso es correcto. También podría decir, ¿por qué no? Miren, les voy a mostrar, les muestro para que quede totalmente claro, ¿sí? También tengo 95 gramos de solvente cada 100 gramos de solución. O sea, todas estas expresiones, o sea, estas dos expresiones que estoy poniendo acá, son expresiones válidas, ¿o no? ¿No es correcto que esto es válido? Sí. Sí, o sea, son cosas válidas. Ahora vamos a ver cuál es la que yo necesito, digamos. ¿Pero son válidas? Sí, son válidas. Vamos a ver cuál me sirve, pero son todas válidas. Fíjense que acá, en esta expresión, tengo soluto y solvente, y acá tengo solvente y solución. Y acá tengo soluto y solución. Son todas expresiones válidas que, digamos, eh, son exactamente lo mismo. Son maneras diferentes de expresar la misma concentración. ¿Sí? Yo estoy expresando lo mismo de maneras diferentes. ¿Por qué de maneras diferentes? Bueno, porque yo, como acá quiero averiguar otra cosa, lo expreso de otra manera. ¿Sí? Fíjense que la pregunta me dice calcular masa de solvente, ¿sí? Correspondiente a la situación A, es decir, cuando hay 1 gramo de soluto. Entonces, la pregunta es solvente y soluto. Entonces, de las tres voy a tomar la que tenga, la que me relacione solvente y soluto. Es decir, esta. ¿Sí? Entonces la voy a copiar y pegar, obviamente. Como todo. Entonces, control V. ¿Sí? La copio y la pego. Ahí está. Entonces, ahora yo tengo 5 gramos de soluto cada 95 gramos de solvente. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la pregunta en sí. La pregunta era, ¿cuánta masa de solvente tengo cada 1 gramo de soluto? Entonces, 1 gramo de soluto, X, y acá, esto no hace falta que lo pongan así, o sea, ustedes pueden poner X igual y directamente el resultado acá, ¿sí? Esto es una cuestión de orden nada más. Bien, y esto me da 95 dividido 5, que me da 19 gramos de solvente. ¿Sí? Miren como acá no fue tan directo. Acá ya empieza como a complicarse un poquito. No fue tan directo el ejercicio. Acá hubo que hacer como una cosita más. ¿Ven? Como que lo que yo tenía como enunciado no me servía completamente para hacer el ejercicio. Tenía que, digamos, expresarlo en función del solvente para poder empezar a operar, básicamente. ¿Sí? Esto pasa mucho en soluciones, muchísimo. Más cuando empecemos con densidades, bueno, de ellas la conocen. Bueno, ¿estamos entonces hasta acá? Mazo, no, sí. Mazo. Mazo, ¿qué pasó? ¿Estamos mal? No lo estás... No, bien, pero me distraje un segundo y no entendí el 95, como, para que ¿por qué vuelva. aparece el 95?
Para que vuelva. Lo que sucedía en este ejercicio es lo siguiente, mirá, que vos tenías como dato conocido esto, 5% masa sobre masa. Era tu dato conocido. Eso significa que vos tenés 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. ¿Sí? O como que yo lo decodifico al mensaje, está como encriptado, siempre digo yo. Como que esto a mí no me dice nada. En cambio así me dice todo. ¿Sí? Bueno, entonces cuando vos tenés esto, estamos todos felices, contentos, alegres, pero fíjate que en la consigna B me pide masa de solvente. Entonces yo en esta expresión no tengo masa de solvente. No la tengo, no existe acá. ¿Ves? Soluto y solución. Entonces yo lo que tengo que hacer es un paso extra adicional donde yo voy a expresar en función del solvente. Entonces, si yo tengo 5 gramos de soluto y tengo 100 gramos de solución, entonces cada 5 gramos de soluto voy a tener 95 gramos de solvente. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés 5 gramos de soluto en 100 gramos totales. ¿Sí? Entonces, recordá que el soluto es lo que está en menor proporción y después vos tenés algo que está en mucha mayor proporción. Entre los dos, entre ambos, es decir, entre soluto y solvente, deben sumar entre ambos la solución. Entonces, 5 más cuánto me da 100. Más 95. Ya entendí, sí. ¿Sí? Ya lo entendí. ¿Bien? Sí, perfecto. Entonces, cuando yo expreso esto, que es absolutamente válido, muy, muy válido, ahora sí, esta expresioncita que está en gris, que sería esto, me sirve para hacer la regla de 3, porque apareció el solvente. Si no, yo no podía contestar la pregunta, ¿sí? Porque la pregunta era la masa de solvente. ¿Se comprende? Sí. Bien. Vamos a hacer otro. Hay 1000 acá, hay un montón. Bueno, no tantos, pero... hay porquerías de otro tema, bueno, cualquier... A ver, vamos a ir acá, a este, porque el de arriba es muy fácil. Vamos a ir a este ejercicio. Lo que voy a hacer es, les voy a mandar este documento y lo que voy a hacer es, antes les voy a poner como lo que hicimos nosotros, como la resolución nuestra. Entonces les pongo esto y esto y el primero que lo resolvimos nosotros. Y después les mando todo el documento por si quieren ver cómo tiene otros colores y otras cosas, la otra resolución. ¿Sí? Así va a ser mejor. Bueno. Se prepara una solución disolviendo 33 gramos de sacarosa en 132 gramos de agua. Entonces, acá aparece el cuco, el gran cuco, que es la densidad. Ahora vamos a charlar de eso. Yo voy a tener entonces 33 gramos de soluto, que sería la sacarosa, lo voy a tener en 132 gramos de solución. ¿Sí? Perdón, de solución no, de solvente. Perdón. Porque 132 gramos es de agua y eso es el solvente. ¿Sí? Este dato es el que me dice el enunciado. ¿Lo ven? Bien. Ahora, miren esto, escúchenme bien. Fíjense lo que a mí me pide. Me dice, calcular su concentración expresada en porcentaje masa sobre masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con masa sobre masa? Masa sobre masa, no se olviden que masa sobre masa es, o son los gramos de soluto gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Esto es masa sobre masa. Entonces, yo lo que necesito es relacionar soluto con solución. Y en esta expresión que yo tengo acá, ¿tengo soluto y solución? No. ¿Yo puedo transformar esto en soluto y solución? Sí, porque recuerden que soluto más solvente es solución. Entonces lo que puedo hacer es 33 gramos de soluto más 132 gramos de solvente. Y esto me daría ¿cuánto? 165 gramos de solución. Entonces ahora puedo escribir, digamos, esta relación que estaba en función de soluto y solvente, lo puedo escribir en función de la solución. Entonces ahora yo puedo decir, por ejemplo, que tengo
33 gramos de soluto cada 165 gramos de solución. ¿Lo ven? ¿Ven que Y ahora hay que averiguar cuántos gramos de soluto hay en 100 de solución. Exactamente, exacto. Y vos no lo hubieses podido hacer jamás si no hacías esta cuenta. O sea, porque vos lo que tenías como dato era esto. Entonces, tenían que, ¿qué hice? Tenían que hacer sí o sí, ¿sí? La suma de gramos de soluto más gramos de solvente para que les aparezca la solución y poder expresar el soluto en función de la solución. ¿Sí? O sea, esto era un dato importantísimo, ¿sí? Hacer esto. ¿Se entiende? O sea, no lo podrían haber hecho, no podrían haber hecho el ejercicio si no hacían este pasito, esta suma. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar cuál era la pregunta. La pregunta era expresar la concentración en porcentaje masa sobre masa. Es decir, los gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Ahora que tienen esta relación, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a decir cuántos gramos de soluto hay cada 100 gramos de solución. ¿Ven? Acá sí, en esta regla de tres simple, mi referencia me relaciona soluto y solución. Por lo tanto, puedo averiguar lo que tengo que averiguar. ¿Sí? Cualquier cosa que no entiendan me dicen, ¿eh? Yo sigo porque no me dicen nada. Bueno, ya les va a pasar. Bien. 20 gramos de soluto, entonces es la respuesta, ¿sí? Como la respuesta son 20 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, ¿no? Porque acá estaría 20 gramos de soluto, están en 100 gramos de solución. Entonces, esto implica, ¿sí?, que esta solución es 20% masa sobre masa. Si quieren le saco esto para que no quede como que es una regla de tres. Quiero hacer la aclaración, ¿sí? ¿Ven? O sea, esto es esto, ¿sí? Ahí está mi respuesta, ¿ven? Lo que yo quería averiguar era eso, era porcentaje masa sobre masa. Entonces, bueno, está bien, es un 20% masa sobre masa. ¿Sí? Bien, ahora, esto con respecto a la parte A. Con respecto a la parte B y la parte C, con respecto a la parte C, o sea, la parte C sí la podemos hacer. Hagamos la parte C y después hacemos la parte B, que es la más heavy. Fíjese que la parte B lo que me dice es, con los datos que yo tenía, que era este, y con los datos que averigüé después, que era este, ¿sí? Vamos a ver cuál usamos. Tenemos que expresar los gramos de sacarosa, o sea, los gramos de soluto, en función de, o sea, o cada 100 gramos de agua. Entonces, miren esto. Acá yo tengo soluto y solvente. Y acá yo tengo soluto y solución. Lo que a mí me está pidiendo es soluto y solvente. Entonces voy a utilizar ¿cuál expresión? Esta. ¿Ven? O sea, yo me acomodo al ejercicio. Yo veo qué me conviene a mí hacer en el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Sí? Como lo que me pide es gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, bueno, me fijo cuál es la expresión que a mí me va a permitir averiguar eso. ¿Sí? Entonces voy a decir, yo tengo 33 gramos de soluto cada 132 gramos de solvente o de agua, lo mismo. Entonces, ¿qué cantidad de soluto voy a tener cada 100 gramos de agua? O 100 gramos de solvente, como a ustedes les guste, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, X es igual a, no sé, 100 por 33 dividido. Muy bien, hermoso. Y listo. ¿Sí? O sea que este se contestaba, era bastante sencillito, no era muy difícil. O sea, estos dos, fíjense que, o sea, el A y el C, ¿no? Este era el A, esperen que le voy a poner A, porque si no, esto después me va a quedar raro. Vamos a ponerle A. Y vamos a ponerle C, porque ahora vamos a hacer el B. Esto, digamos, es un poquitito más complejito que los que hicimos al principio. Fíjense que hay como que hacer un pasito más, ¿sí? Pero ahora vamos a ver el B, que el B lo que me pide es porcentaje masa sobre volumen. Piensen lo siguiente, yo el dato que tengo del enunciado es esto.
O sea, yo lo que tengo es masa de soluto en función de una masa de solvente. También, recuerden que lo convertí también y dije, tengo masa de soluto en función de masa de solución. Pero siempre tengo masa y masa. Ven que tengo masa y masa, masa y masa. ¿Cómo voy a hacer yo para expresarlo en función de un volumen de solución? Ven que acá No dice se masa y convierte, no Bien, hace la conversión de gramos al volumen en claro, centímetros cúbicos. exactamente. Lo voy a hacer esa conversión con la densidad. ¿Sí? Yo voy a poder convertir con la densidad. Pero primero les quiero explicar qué es la densidad, porque si no, estamos en la misma. Miren los hermosos cubos que hice para explicar densidad. Bueno, la densidad, esto es algo que les va a costar a sus alumnos entender un montón, pero bueno, ustedes tienen que empezar entendiéndolo ustedes muy bien. La densidad es una relación entre la masa y el volumen. Es decir, por ejemplo, para ir como tirando algunos términos. Algo es, por ejemplo, muy denso cuando en un volumen pequeño tiene mucha masa. ¿Sí? Por ejemplo, les tiro una sustancia que es tremendamente densa, que es como la que se me viene a la mente siempre cuando pienso en densidad, siempre se me viene esa a la mente, es el mercurio. El mercurio es una sustancia terriblemente densa. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un frasquito chiquitito y les abren un frasquito chiquitito, con muy poquito mercurio, es pesadísimo. ¿Por qué? Porque en un volumen muy pequeño hay mucha masa de mercurio. ¿Sí? Y esa es la definición de denso. Vamos a hablar de algo que, por ejemplo, sea muy poco denso. Por ejemplo, el telgopor. Ustedes saben que si tienen bueno, yo que hice con ladrillo de telgopor acá en mi techo, me acuerdo que eran bueno, se llaman ladrillos, pero ustedes saben que no son ladrillos, ¿no? Eran como unas planchuelas de telgopor que eran muy grandes, o sea, tenían un volumen grande, pero las agarrabas con un dedo, ¿sí? O sea, la masa que había por ese volumen era muy chiquita, la masa les estoy hablando. Entonces, eso es algo que es muy poco denso, ¿o no? ¿Se comprende lo que quiero decir con densidad? ¿Sí? Sí. O sea, ustedes nunca piensen en algo denso como algo pesado. Que algo tenga mucha masa, no implica que sea muy denso. Si algo tiene mucha masa, punto. Para saber si algo es denso o no, o algo es más denso que otra cosa, siempre tengo que pensar la masa en función del volumen. ¿Se entiende? No puedo pensar solamente en la masa, porque ahí estoy pensando, o sea, si ustedes me dicen, no sé, esto es denso porque tiene mucha masa, yo les digo no, no, porque si no, la densidad sería igual que la masa, serían sinónimos y no son sinónimos para nada, ¿sí? O sea que cuando ustedes piensen en densidad, tienen que pensar en una relación entre la masa y el volumen. Yo sé que ustedes esta fórmula capaz que ya la conocen, densidad igual a masa sobre volumen, pero la ecuación esconde el concepto teórico detrás, ¿sí? Miren esto, miren los ejemplos que yo fui poniendo acá, miren esto, por ejemplo, bueno, pero esto de acá, o sea, mírenlo así, miren, yo tengo acá este cubo y este otro cubo, yo tengo el mismo volumen, ¿ven que dice el mismo volumen? O sea, este cubo y este cubo tienen exactamente el mismo volumen, ¿sí? Ahora, este cubo pesa, o masa, 20 kilogramos y este 5 kilogramos. Entonces, es obvio que el que es más denso es este, ¿sí? Porque en el mismo volumen tengo 4 veces más masa. ¿Esto se comprende o no? Es como el ejemplo más sencillito. Bien, miramos el segundo ejemplo. Acá yo tengo una caja gigante y acá tengo una caja chiquitita. Entonces, esta cajita chiquitita tiene una masa de 20 kilogramos y esta caja muy grande tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces, es obvio que la que es más densa es la caja pequeñita, porque además de tener un volumen más chiquitito, tiene más masa, o sea que está como reforzado por los dos lados, digamos, por las dos variables, que la cajita chiquitita es la que es más densa. ¿Sí? Porque además de tener más masa, también tiene menos volumen. Es como, bueno, listo. ¿Sí? Es como, perfecto, listo, es la más densa. ¿Sí? ¿Ven la cuestión? Bueno, bien. Y acá tenemos el último ejemplo, miren esto. Yo acá tengo una caja grande y acá tengo una caja chiquitita.
Ahora, la caja grande tiene mucha más masa que la caja chiquitita. Entonces acá sí es como que yo tengo que hacer una cuenta para saber cuál es más densa de las dos, ¿sí? Porque, y acá, bueno, está bien, este es más grande de volumen, pero también tiene más masa. Y este también es más chiquitito, pero también tiene menos masa. Entonces no sé cuál es más denso de los dos, ¿sí? Bien, entonces acá, en este caso, cuando yo expliqué este tema, puse unos ejemplitos, o sea, le puse un número, sí, que lo inventé en el momento igual. Ven que les puse, por ejemplo, no sé, este tenía un volumen de 6 centímetros cúbicos y este de 1, qué sé yo, más o menos. Y este tiene una masa de 20, este tiene una masa de 5. Entonces acá sí vamos a hacer la relación matemática para ver cuál es más denso y cuál es menos denso. Acá lo hice, ¿ven? Miren esto. Este es el de la caja chiquitita, ven que dice 5 kilogramos sobre un centímetro cúbico. Me dio que la densidad era 5 kilogramos sobre centímetro cúbico. Y la masa, la densidad del cubo grandote me quedó 20 kilogramos sobre 6 centímetros cúbicos, me quedó 3,33 kilogramos sobre centímetro cúbico. Es decir, el que era más denso era la chiquitita, ¿sí? Pero, o sea, a simple vista uno no se podía dar cuenta. Bueno, si uno mira los numeritos más o menos sí, pero digamos que acá porque estamos explicando el tema de cero, ¿sí? Pero si no, uno podría haberse equivocado. No era tan obvio como los otros dos ejemplos, ¿sí? Entonces acá sí, fíjense cómo yo utilizo, por ejemplo, la formulita para saber. ¿Se entiende? La densidad. Sí. Ahora, ustedes me dirán, ¿esto qué tiene que ver con soluciones? Porque es lo primero que uno se pone a pensar. Así que, bueno, listo, perfecto, muy lindo todo lo que está diciendo, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, recuerden que la densidad siempre es la masa que entra en un volumen determinado. Siempre la densidad es eso, ¿sí? Siempre, siempre. Entonces, yo puedo medir la densidad ¿de qué? De una solución, ¿sí? O sea que yo puedo decir, ¿cuántos gramos de solución hay en un volumen de solución? ¿Sí? ¿Y eso qué será? Y la densidad de la solución. ¿Se acuerdan cuando recién vimos la densidad de un cubo? Bueno, perfecto. La densidad del cubo, ¿qué era? Era la masa que entraba en un volumen del cubo. Era la masa del cubo en función del volumen de ese cubo, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo. La densidad de la solución será la masa de solución que entre en un volumen determinado de solución. En este caso, fíjense que acá me da el dato. ¿Ven? Me dice que en un centímetro cúbico de la solución entra 1,1 gramos de solución. ¿Sí? Fíjense cómo me lo da el datito. Entonces, vamos a escribirlo acá abajo, este datito tan bonito, ¿sí? Y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Miren. Recuerden que esto era lo que nosotros teníamos como dato, ¿sí? Esto era el dato del ejercicio, ¿se acuerdan? Profe, Sí. ¿por qué en un centímetro cúbico de la solución y no en 100 centímetros? O sea, vos recordá que la densidad la podés expresar como vos quieras también. Vos la podés expresar como vos quieras. Las densidades siempre las vas a ver expresadas así. Gramos en centímetro cúbico o kilogramo en decímetro cúbico. Es como una cuestión más formal, se expresa de ese modo. Pero vos recordá que la densidad vos la podés expresar como vos quieras. Siempre que vos expreses una masa en función del volumen, eso está perfecto. Bueno, ¿Sí? O sea, es como una cuestión de la formalidad. Viste que vos decís, bueno, yo quiero vender remeras. Bueno, cómo voy a expresar el precio? Y bueno, en pesos, qué sé yo. Ahora, yo puedo expresar, no sé, el valor de una remera en centavos. Y bueno, sí, puedo venderte a vos una remera en centavos, pero es ridículo. ¿Sí? Entonces acá, no es que sea ridículo expresarlo de otro modo, pero es como que la convención es gramos sobre centímetro cúbico, por ejemplo. ¿Me explico? No sé si fue el mejor ejemplo el que di, pero ¿se entendió? sí. Perfecto. Bien, entonces, miren esto. Estos eran los datos que yo tenía. Los puse acá para ver cuál vamos a utilizar, ¿sí? Simplemente los puse como posibilidades, a ver qué onda, ¿sí? El dato de la densidad, que seguro lo vamos a usar, y vamos a ver cuál era el enunciado. Teníamos que averiguar porcentaje masa sobre volumen. Entonces, si yo tengo que averiguar porcentaje masa sobre volumen, lo que tengo que averiguar es los gramos de soluto que hay cada 100 centímetros cúbicos de solución. Ahora, es soluto
y solución. Por lo tanto, este que tiene soluto y solvente no me va a interesar. ¿Sí? Ahora, ¿para qué voy a utilizar yo la densidad? Bueno, la densidad la voy a utilizar para convertir estos gramos que están de solución, ven acá, estos gramos de solución, yo los puedo convertir ¿a qué? A volumen de solución, es decir, a centímetros cúbicos de solución. Los puedo convertir gracias a quién? A nuestra querida amiga, la densidad. Fíjense que yo tengo 1,1 gramos de solución, lo tengo en 1 centímetro cúbico de solución. Eso es lo que me dice la densidad. ¿Sí? Entonces, ahora que yo sé esto, puedo decir, bueno, 165 gramos de solución. ¿En qué volumen está eso? ¿Ven? Que puedo averiguar eso. Es como que estoy convirtiendo los gramos de solución, los estoy convirtiendo a volumen de solución. Gracias a nuestra amiga la densidad, ¿no? Esto me va a dar, ¿está bien esto? 150, sí, está bien. 150, esperen que pongo X igual. X igual 150 centímetros cúbicos de solución. Perfecto, hermoso. ¿Sí? Entonces ahora, miren esto. En vez de escribir esta regla de 3 así, ven que esto es masa de soluto y masa de solución. Ahora, donde dice masa de solución, en vez de poner 165 gramos de solución, voy a poner esto, el volumen de solución. ¿Sí? Entonces voy a escribirlo así, miren. 33 gramos de soluto están en 150 centímetros cúbicos de soluto. ¿Ven? O sea, estoy escribiendo lo mismo, porque esto es válido. ¿Sí? O sea, esto que acabo de hacer recién, ¿sí? Es una transformación de estos gramos de solución a volumen de solución gracias a la densidad. Yo lo hice gracias a la densidad. ¿Sí? Esto es como un cálculo auxiliar, si quieren. ¿Sí? Entonces, una vez que yo llegué a esta expresión, recuerden que lo que yo tenía que hacer era calcular masa sobre volumen. Y masa sobre volumen no es otra cosa que los gramos de soluto que hay cada 100 centímetros cúbicos de solución. Sin la densidad no podría haber hecho nada, ¿sí? Porque no podría haber expresado esto. Esto yo lo logré expresar gracias a convertir esto a volumen, y eso lo hice con la densidad. Si no, no lo hubiese podido. Profe, siempre que sea, por ejemplo, que nos des la densidad, ponele que sea 10 gramos sobre centímetros cuadrados, o sea, sería 10 gramos de solución en 1 centímetro cúbico de solución. Pará. O sea, siempre es en 1. Sí, recordad que siempre son centímetros cúbicos. Esto, ¿sí? Entonces es 1. Siempre es 1, porque gramo, o sea, acá es como si hubiera un 1, digamos. Sí. ¿Se entiende? Ah, ¿Sí? listo, esa era mi pregunta. Sí, Perfecto. Es como un 1 implícito, digamos. sí. Claro. Perfecto. Bien. Entonces, nada, hice la cuentita. ¿Está bien hecha la cuenta? Espera, porque te estaba escuchando y capaz que la hice como el traste. Para. Dividido 105. 22. Sí, perfecto. Entonces acá nos quedó el ejercicio C hecho hermoso. Voy a poner C así. No, amiguito. Voy a poner esto, así ya nos queda. Ahí está. ¿Sí? O sea, esto es un poquitito más complicadito porque yo tengo que, digamos, con el dato que me da el enunciado, como que no puedo resolver de una, no es que puedo hacer una sola regla de 3 simple. Fíjense que acá tuve que hacer varias, ¿sí? Fíjense que primero tuve que expresar el soluto en función de la solución, que eso fue algo que hicimos acá, ven que sumamos soluto más solvente y nos da solución, o sea que eso fue una regla de 3 que hicimos, ¿sí? Y después tuvimos que hacer otra regla de 3 para convertir esa masa de solución en un volumen de solución. O sea que hicimos 2 reglas de 3 antes de hacer la regla de 3, que es esta. Esta es nuestra regla de 3 final, digamos. ¿Sí? Pero fíjense que hubo que hacer 2 reglas de 3 antes para poder llegar a esta, que es la que está toda en gris. Todo lo que tengo seleccionado, ¿ven? Todo lo que les muestro acá. ¿Se entiende? Mosquito del tamaño de un perro. Esto se hace con tranquilidad.
yo lo que les voy a pedir es que lo miren ustedes con tranquilidad, que traten de hacerlo solos si quieren. Yo les dejo tareas, si quieren acerca de esto. Pueden hacerlos de la guía del CBC. Hay ejercicios por todos lados que se les ocurra. Y bueno, yo les voy a enviar este documento para que ustedes lo vean bien, ¿sí? Para que lo tengan todo completito, ¿sí? Esto no sale de una, o sea, esto va a ir saliendo de a poco. Uno cuando lee el enunciado ya ahí muere, o sea, uno lee esto y dice, no puedo hacerlo, ya lo sé, yo ya pasé por eso, entonces hay que hacerlo de a poco, ¿sí? De a poquito, haciendo uno, pensando, de a poco, esto no se hace rápido, no se hace un día para el otro, ¿sí? Soluciones es el tema más heavy de todos, ya se los dije. Y esto después hay que meterlo en estequiometría, se mete en otros temas, así que, bueno, hay que aprenderlo. Bien, voy a salir de acá. ¡Ah! Tendría que haber parado de grabar antes.